Hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo. San Pedro es el primero entre los discípulos en profesar la fe en Cristo, testigo de la predicación, muerte y resurrección de Jesús. San Pedro fue llamado a reunir la comunidad apostólica y a guiarla. Fue el primer obispo de Roma y su martirio se recuerda el 29 de junio junto con el de San Pablo, que también es apóstol, y los dos son patrones de la ciudad de Roma, con San Felipe Neri. Y San Pablo entonces es el apóstol de los gentiles, el más grande misionero de la historia. San Pablo, fariseo, o sea que era un cumplidor de la ley, convertido a Cristo, se consagra sin reservas al anuncio de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Es el primer teólogo cristiano. Como píldora, seamos testigos de Cristo a ejemplo de San Pedro y San Pablo. Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión. En cambio, desde la tierra de Jesús hasta Roma, siempre estuvieron en esa tarea. Aquí dieron testimonio de Él hasta el final, entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso. Pedro, discípulo de la primera hora; Pablo, incluso defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo se quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos con aquellos que se creían buenos. El Señor no pudo hacer mucho con estas personas que se creían muy buenos. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle el corazón. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato: soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. Pedro crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo. Comprendieron los dos que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. Queridos todos, ante estos testigos, preguntémonos: ¿renuevo mi encuentro con Jesús todos los días? Es posible que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas, que abramos páginas de internet y periódicos y hablemos de cuestiones sagradas. Pero de esta forma nos quedamos solo a nivel de lo que la gente dice.
de las encuestas, del pasado, de las estadísticas. A Jesús esto le interesa poco. Él no quiere reporteros del Espíritu, mucho menos cristianos de fachada o de estadística. Él busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. Encontramos a Jesús experimentando su perdón. Los apóstoles fueron testigos de una nueva vida. No pensaron más en sí mismos, sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, la de un amor sin límites. Se derramaron en libación, como dice San Pablo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 4, versículo 6. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios que viven a medias, que digan enfriar el amor. Encontremos nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús nos pregunta también a nosotros, como hizo con Pedro: ¿quién soy yo para ti? ¿Me amas? Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Hoy también en Roma se bendicen los palios para los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados durante este último año, 2021-2022. El palio, que es una especie de cinta que se le colocan los arzobispos, recuerda a la oveja que el pastor está llamado a llevar sobre sus hombros. Es signo de que los pastores no viven para sí mismos, sino para las ovejas. Es signo de que para poseer la vida es necesario perderla, entregarla, tal como los muestra la vida de San Pablo y San Pedro.